falta de poder a nuestro hermano. Señor bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Busquemos la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 en adelante. Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Agradecido del Señor, de toda su misericordia, de su amor. A pesar de que estamos enfermitos en la casa, Él ha sido bueno y ha tenido misericordia con nosotros. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Amén. Y los que han encontrado nos ponemos de pie y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Para entender estos versículos que acabamos de leer, tenemos que tener el contexto completo, porque si no, vamos a entender lo que queramos entender. Amén. Si yo leo solamente esto, digo que el Señor le dio permiso a los judíos para comer cualquier cosa, ¿cierto? Pero la verdad que no se trata de eso la visión que vio Pedro, sino que en el capítulo 10 del versículo 1 dice que había un centurión llamado Cornelio, amén, el cual él como centurión era romano, amén. Yo me imagino que el centurión era como algún comandante, algún general. Y resulta que él era devoto al Señor, a Dios. Él oraba todos los días, él era misericordioso con los pobres, ¿cierto? Y él le oraba con mucha fe a Dios. Y dice que la Escritura que se le aparece un ángel a él en su casa cuando él está orando. Se le aparece un ángel y le dice: Dios ha escuchado tu clamor y ha sido tomado en cuenta tu misericordia hacia los pobres. Amén. Entonces le dice: ve y manda a gente a buscar a Simón Pedro, que está habitando en una casa de Simón el curtidor. Amén. Y le dice, para que él venga acá y te diga palabra. Entonces, ellos fueron y los hombres, Cornelio mandó a 3 hombres a que buscaran a Pedro, a Simón Pedro allá en donde él estaba. Y cuando llegaban a la ciudad, sucedió lo que acabamos de leer. Pedro tuvo una visión donde estaban todos los animales y Dios o la voz le dice: mata y come. Pero si nosotros vamos a cuando Jehová le dio la ley a Moisés, les dice que no pueden comer ningún animal que tenga, ¿cómo se dice? Pezuñas. Amén, muchas gracias. Le dice que no pueden comer ningún animal que tengan pezuñas y que ninguna ave del cielo y muchas cosas. Entonces, Pedro no entendía por qué Dios le había mostrado esta visión y le había dicho que comiera y cazara y
porque Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, él no entendía por qué tenía esta visión, por qué tuvo esta visión de los animales. Muchos predicadores o muchos que no leen la Escritura dicen que el Señor le dio permiso para comer, ¿cierto? Pero si nosotros leemos un poquito más abajo, vamos a entender el contexto de lo que significa esta visión maravillosa que tuvo Pedro. Cuando los 3 hombres llegaron a donde estaba Pedro, a la casa, el Espíritu Santo de Dios le habla a Pedro y le dice: Pedro, en la puerta hay 3 hombres que te buscan. Ve con ellos, no temas, porque yo los he mandado. Amén. Sabemos que cuando Dios hace las cosas, las hace completas y no deja nada al azar. Amén. Hasta ese momento, Pedro no entendía qué había pasado con la visión, no entendía qué es lo que era la visión. Entonces, al recibir esta palabra del Espíritu Santo, Pedro fue con los hombres a la casa de Cornelio. Pero primero descansaron ahí, dice la palabra también, que al otro día fueron con ellos temprano y salieron los 4. Y también Pedro llevó a algunos de los que estaban con ellos, los judíos que seguían la ley al pie de la letra. Y resulta que al llegar a la casa de Cornelio, ahí recién Pedro pudo entender lo que significaba esa visión. Porque Cornelio no estaba bajo la ley de Dios, no estaba bajo la ley judía, ni había sido circuncidado, ni había sido bautizado, ni nada de lo que decía la ley que tenía que ser. Entonces le preguntó Pedro: ¿qué pasó? ¿Por qué me trajiste acá? Y él le dice: yo vi un ángel, y le explico todo. Yo vi un ángel, ¿cierto? Y me mandó a buscarte para que tú me dieras palabra. Y él invitó a sus amigos más cercanos, a sus familiares, y todos estaban escuchando qué Pedro iba a decir. ¿Por qué el Señor le había permitido o había ordenado ir a buscar a Pedro? Entonces Pedro pudo entender, y lo podemos ver en el mismo capítulo 10, pero más adelante. Dice, en el 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Amén. La ley decía, les ordenaba a los judíos que no podían juntarse con extranjeros, que no podían compartir la mesa ni entrar en sus casas. Pero como el Espíritu Santo y Dios estaba obrando en ellos, en Pedro sobre todo, a través de la visión, él entendió cuál era el propósito. Y les dice, Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Amén. Cuando ellos estaban escuchando la palabra de Pedro, dice la palabra de Dios que recibieron todo el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos decir y analizar que hasta ese momento ellos no habían entendido la palabra de Jesús. Si no me equivoco, está, aquí lo tengo por acá, en el libro de Marcos 16 dice: y les dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, hasta ese momento los discípulos creían que solamente los judíos podían recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Pero Dios, como es infinito en su misericordia, en su amor, a través de esa revelación a Pedro le da a entender que todos nosotros podemos recibir el Espíritu Santo del Señor. Y desde ese día yo me imagino que ellos predicaron a todo el mundo, sin preguntar y sin saber o sin cuestionar quiénes eran
de dónde venían y de qué nación eran. Amén. Pero si usted me pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, mis hermanos? Yo le digo, tiene mucho que ver, mi hermano. Porque nosotros como gentiles que recibimos el Espíritu Santo y recibimos la salvación, muchas veces vemos a la gente necesitada o a la gente que está perdida por encima del hombro. Lo miramos y decimos, incluso más, lo condenamos inmediatamente. Vemos a una persona homosexual, ya sea hombre o mujer, y decimos, ella o este no tiene salvación. Entonces, ¿qué le voy a predicar? Y lo juzgamos y lo condenamos. Amén. Y lo miramos por encima del hombro y decimos y nos creemos mejores que ellos. Sin saber que si nosotros le predicamos a esa persona, Dios puede hacer la obra. No sabemos si esa persona puede ser un gran instrumento en las manos del Señor. No tenemos idea porque la sabiduría de Dios no la podemos igualar. Ni siquiera Salomón, yo creo que se acercó un poco a la sabiduría que Dios tiene. Porque dice la palabra que Salomón era uno de los hombres más sabios en ese tiempo. Amén. También nosotros, y lo digo por experiencia personal, porque yo muchas veces he mirado, se me acercan gente que vive en la calle y me pide una limosna, una moneda, y yo lo digo, no le voy a dar porque es para copete o para droga. Amén. Pero sin saber la necesidad que ellos tienen. A lo mejor ellos se acercan para que yo les predique, o para que les diga Dios te bendiga, o para que les diga Dios te ama. A lo mejor para eso es, pero yo en mi vanidad, en mi altura en mi egocentrismo, ¿cierto? Creo que ellos no merecen nada. Amén. Y a lo mejor no van por el dinero, el Señor no los manda por el dinero, sino que los manda para que conozcan a Jesús, para que conozcan quién es el que murió por nosotros. Y cuando Pedro dice, Dios limpió a lo que era inmundo, se refiere a Jesús cuando murió por todos nosotros. Imagínense que si no fuera por eso, nosotros no podríamos ser llamados hijos de Dios. Sin ese milagro, sin esa maravilloso sacrificio, para nuestras vidas no podríamos ser llamados hijos de Dios. Ni siquiera estaríamos aquí a lo mejor, o a lo mejor Dios hubiese terminado con la humanidad hace mucho tiempo. La verdad que gracias a ese sacrificio, nosotros somos llamados hijos de Dios, sin merecerlo. Nosotros no merecemos nada, mi hermano. Nosotros somos pecadores igual que ese homosexual, que ese drogadicto. Somos pecadores igual. Para el Señor no existe un pecado más grande o un pecado más pequeño. Somos todos pecadores. Amén. Entonces, cuando viene hacia nosotros una persona que no nos agrada, porque hay que hablar las cosas como son, muchas veces miramos a esa persona y decimos, no, que no me hable porque no me gusta hablar con ellos. Pero la verdad que el pecado o la miseria que ellos viven muchas veces no es tan lejana a lo que nosotros estábamos antes que el Señor saliera a nuestro encuentro. Yo en lo personal, cuando me alejé del Señor por sus caminos, por el motivo que haya sido, yo pecaba deliberadamente o cometía adulterio. No, adulterio no, porque no estaba casado. Cometía fornicación sin darme cuenta que el Señor estaba ahí mirando todas mis acciones. ¿Y quién soy yo para negar o para decir que ellos no merecen la salvación o no merecen palabra de Dios cuando el Señor, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, limpió y hizo digno a todos los que en esta tierra sirven? Ciertamente, como dice la parábola de la semilla, si usted predica, siempre va a haber alguien que no va a recibir su predicación, que va a caer en piedra y esa semilla no va a crecer. Pero lo importante, mi hermano, es que nosotros cumplamos con lo que Dios nos impuso. Porque el crecimiento de esa semilla lo da Dios. El Dios, a través de su maravilloso
su maravillosa, ¿cómo se llama? Voluntad y misericordia, es el que tiene todo preparado para esa persona que nosotros a lo mejor los mandan a predicar. Y la verdad que muchas veces, en lo personal, yo le hablo a mi hermano, bueno, mi hermano es más joven que yo y él anda perdido, hizo muchas cosas que no debió hacer y gracias a sus malas decisiones, él pasó por un momento muy difícil. Pero yo le decía, no tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer. La verdad que yo confiaba que hablándole iba a cambiar, pero la verdad que el único que cambia las vidas es el Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, Él puede entender lo perdido que puede estar. Amén. Entonces, predicar el Evangelio no es algo que podamos tomar como nosotros fuésemos los jueces, como si nosotros diéramos la orden para esa persona ser salva o no ser salva. Para esa persona nosotros somos los jueces muchas veces de decir si esa persona merece o no merece la palabra de Dios. Pero la verdad, mi hermano, que como está escrito, Dios no hace excepción de personas. No todos te van a recibir la palabra, no todos van a escucharte. Pero lo que nos resta a nosotros es predicar el Evangelio. Predicar a este Dios maravilloso que un día, sin decir ni una palabra, se entregó a la muerte. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a uno de nosotros, porque vivimos en un mundo que, mire, yo personalmente veo el TikTok y consumo esa red social que hay muchos pastores o muchos profetas, porque ahora es tan re fácil abrir una cuenta, ponerse profeta Fernando y me ponga a profetizar cada cosa. Pero la verdad que al Señor hay que pedirle discernimiento del Espíritu. Porque imagínese, mi hermano, ayer cuando estaba tomando desayuno, abrí el TikTok y me salió en un vivo una hermana, no sé de dónde, pero ella empezaba a contar que Dios mandó la pandemia para que ella fuera a la iglesia. Y también dijo que el Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Y dijo tantas cosas que la verdad yo digo, pero entonces hay que tener discernimiento espiritual, mis hermanos, porque estamos en los tiempos de la apostasía. Estamos en el tiempo de que cualquier cosa nos va a querer engañar. Pero lo importante es tener nuestro cimiento, nuestra roca, que sea nuestro Señor Jesucristo. Que si viene alguien y nos dice lo contrario a lo que está escrito en esta palabra, no le creamos y digamos: Señor, mi fe está puesta en ti. Mi fe, mi esperanza eres tú. Dios les bendiga, mis hermanos. A lo mejor fue más corto, pero la verdad que yo siempre he sido un convencido de que no quiero agregar nada ni quitar nada de lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para poder exhortar su palabra. Doy gracias a Dios por la vida, por la salud, que a pesar de, como les dije al principio, mi hijo le realizamos un examen y salió diagnosticado como para influencia de tipo 3. Amén. Pero mi esposa y yo un día conversamos, estábamos almorzando, y ella me decía: pero yo le oré tanto al Señor para que Dios lo cuidara. Decía: pero mi amor, yo le decía, el niño se enfermó, y eso en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros como humanos no lo vamos a enfermar nunca. El niño se tenía que enfermar tarde o temprano.
Pero míralo, él estaba durmiendo. Y yo le decía, el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor, a pesar de la enfermedad, Él está con nosotros. Nos demuestra cada día que está con nosotros, porque Él, a pesar de eso, de la enfermedad que Él tiene, el único síntoma que Él tiene tenía mucosidad. Entonces, en ese momento que yo le estaba diciendo, Él despierta y lo primero que hace es sonreír, es darle una sonrisa a mi esposa. Decía, mira a tu hijo, está sonriendo. ¿Cómo nos vamos a agradecer al Señor? Porque hay tantos niños que están en el hospital intubados que ni siquiera pueden mirar a sus madres. Y gracias a la misericordia del Señor, nuestro hijo aún sonríe. Aún está contento, aún tiene salud, a pesar de la enfermedad. Así que por eso doy gracias al Señor y espero que esta palabra haya llegado a su corazón y a través del Espíritu Santo seamos todos bendecidos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.